Amigos, bienvenidos a Alas de Resiliencia, la capacidad de ser moldeado por experiencias de adversidad y salir fortalecido de ellas. Y el día de hoy es el turno de explicar los gritos de dolor que llevamos dentro y cuáles son estos los patrones transgeneracionales que repetimos. Me pidió una persona de la audiencia que le explicara cómo es que se hace un patrón transgeneracional. Y nada mejor que narrando una historia de terapia, la historia de Ana. Ana es una mujer que acude a mí debido a que ya lleva 2 relaciones en que se casa con hombres, este es el segundo matrimonio y ya está en un tercero, que cuando se separa de ellos, estos hombres tienden a abandonar a los hijos. Él ya tiene 2 hijos, un hombre y una mujer, y estos hijos generalmente las parejas tienden a no hacerse responsables y a mostrar desinterés por estos niños. Esto le causa un dolor muy grande a Ana. Ana, al ver que el niño llora porque el padre no se interesaba por verlo y que verdaderamente estuvo ausente los primeros años de la vida, debido, ella por una parte decía, probablemente fue que se alejó por los problemas que tuvimos, pero el niño al crecer empezó a tener muchos problemas por la falta de padre. Se volvió muy rebelde, tenía muchas dificultades para respetar a la autoridad y aunque el padre estuvo presente económicamente en la vida del hijo, emocionalmente brillaba por su ausencia. Así es que Ana vivía con mucha angustia esto y cuando encuentra al segundo hombre, a Mario, se llena verdaderamente de alegría porque cree que Mario verdaderamente es el hombre bueno para ella. Mario venía como ella de una relación donde había tenido un hijo y ese hijo se había separado de la mujer y la mujer se había ido a vivir a otro lado y Mario no veía a su hijo, sin embargo tenía muchas ganas de hacer una vida con Mariana. Se enamoran y son felices por un tiempo, tratan de hacer un hogar cuando de repente Mario empieza a tener las mismas actitudes de su pareja anterior. Empieza a portarse indiferente primero con ella, sin que ella, o sea, como que no la veía, ¿no? Ella se tragaba sus palabras para evitar un conflicto porque ella dependía, a pesar de ser una mujer muy inteligente, dependía emocional y económicamente totalmente de él. Entonces se tragaba sus palabras para evitar los conflictos. En consecuencia, empezó a comer demasiado, empezó a aceptar conductas abusivas de parte de Mario. El miedo a pedir empezó a tragarse los miedos a pedir y entonces empezó a minimizar, a minimizar, a minimizar, a minimizar, hasta que Mario le daba lo mínimo indispensable. Y ahí es cuando se embaraza. Y bueno, ella cree que embarazándose y formando una familia y ya con el otro niño, iban a tener ahora que naciera su hija, pues una relación diferente. Cuando va naciendo la niña, va viendo que también él era diferente, sí veía a la niña, no, pero en realidad seguía como evadiendo las necesidades totales de Ana, ¿no? Ana es como si no existiera, como si lo que ella necesitara, a pesar de todas las responsabilidades que tenía en su hogar, no eran vistas, ¿no? Todo aquello que hacía por los niños y aparte, como traía un niño de otra relación, el hombre con el que ya estaba casada, el hombre nuevo Mario, le decía, este niño no es mi responsabilidad. Lo cual Ana lo entendía, pero se empezó a dar cuenta de pronto que estaba creciendo que estaba creciendo a sus hijos en el mismo ambiente
de desprotección donde ella había crecido. Y ahí es cuando se genera el patrón. Primero nosotros necesitamos ver nuestra historia presente, ¿no? La historia de Ana es 2 hombres que están desatendidos de los hijos, 2 hombres que no la miran, que no ven sus necesidades, que no ven ni sus necesidades emocionales, ni sus necesidades físicas, ni sus necesidades materiales. Una mujer que depende totalmente de ellos, ¿no? Y un abandono total, emocional primero de la pareja y después físico con los niños. En el día que Ana se separa, ¿no? Porque ya no podía más y porque estaba ya en una relación en la que verdaderamente no había autoestima, en la que se sentía con un dolor muy grande. ¿Y por qué se sentía con este grande dolor? Porque estos nidos que había ella creados con el primer marido y en el segundo marido le recordaban, no hacían más que recordarle su herida primordial, que era la herida de abandono. ¿Cómo tendemos a repetir, amigos, estas heridas? ¿Por qué Ana se fijó en hombres que no la veían? En hombres, ¿no?, que no le podían dar este amor y seguridad, en hombres ausentes, en hombres emocionalmente distantes. Y la historia de Ana comienza así. Ana era la tercera hija de un matrimonio que ya tenía 2 hijas. Estas hijas fueron creciendo y cuando Ana tenía 13 años, sus padres se separan. El padre había sido infiel continuamente y la madre estaba ya harta de esta situación, por lo cual lo corre de la casa, pero su madre nunca supo que el padre biológico de Ana había intentado abusar en diferentes ocasiones de la niña. La niña se tragó todo. Era una cosa que no le iban a creer, que ella sentía por cómo estaba la dinámica familiar, de que no se hablaba del dolor, que no le iban a creer. Y no quería que su padre se fuera de la casa. Así Ana, en este inmenso dolor, trató de olvidar esos eventos y cuando se fue su padre, idealizó la figura de su padre. ¿Qué pasó? El padre, al irse con otra familia, empezó a hacer lo mismo que sus parejas actuales hacen. Se desentendía de ella, no le hablaba, no la iba a ver, no era vista y la mamá la veía como una carga. Su imagen ante la familia era sus hermanas ya grandes y ella vista como una niña que para la mamá era un gasto de más en la familia, en una familia donde el papá brillaba por su ausencia y la madre tenía que responder a las necesidades de los 3 hijos, ya que el padre se había ido con otra persona que tenía hijos, que aparte sí respondía con las necesidades de esas nuevas parejas y de esos nuevos hijos, y ella estaba contando los días de poder volver a ver a su padre, que nunca se apareció en toda su inocencia, en toda su adolescencia. Así Ana crece con una desprotección, con una vulnerabilidad, recreando el mismo ambiente tóxico con las parejas desde que era adolescente. Empezó a fijarse con hombres que no estaban disponibles, que tenían otra pareja, o se empezó a fijar en hombres que estaban emocionalmente alejados o que tenían problemas con la madre y no la podían ver, o que eran hombres que se iban, que la abandonaban, y Ana una y otra vez vivía la herida de abandono de su padre, creyendo que ella no era suficiente, creciendo en su interior con un miedo al rechazo, y es este miedo al rechazo el que hacía que ella tolerara tantas cosas en sus matrimonios, dejándose ella a un lado con tal de ser validada, con tal de ser vista, porque ella en su interior
en el fondo de su corazón, lo que quería era encontrar un hombre que le diera la mirada, la atención, la seguridad, la estabilidad, la protección que no le dio su padre. Así, pero cuando estaba con los hombres, su herida de sentirse insuficiente o el miedo tan grande al abandono hacía que ella no se ocupara de ella misma, que desarrollara una dependencia emocional y que tuviera entonces una necesidad enferma de validación debido a la ausencia de su padre y una dificultad muy grande para tomar decisiones. Así se volvía totalmente dependiente de estas parejas y estas parejas con la sensación que le pasaban de inferioridad, ¿no? De minimizarse ante el otro, de ponerse al último, de elegir, de que no importara lo que hicieran, sabían que Ana iba a estar ahí. Ella generaba con estas actitudes, porque esta herida de su padre, de abandono, no estaba resuelta, ella repetía con las parejas lo mismo, ya que la niña interior, ponía todo en las historias, toda la historia de su padre en las parejas. A eso hacía que ella no sanara. ¿Por qué? Porque se topaba una y otra vez con el mismo tipo de hombres, porque ella misma no tenía sanada la herida, y al no tener sanada tu herida, lo que haces es repetir actitudes que te llevan a que esa persona se porte contigo de una manera que te abandona, te deja o te hace a un lado, debido a las actitudes que tú tienes de poco valor personal. Entonces, esta historia de Ana nos refleja este patrón de conducta, como la ausencia o el abandono de un padre cuando no es sanado. Uno, cuando crece, trata de buscarlo en las parejas. En estas parejas donde uno trata de sanar equivocadamente las carencias afectivas que tuvo de su padre o de su madre. Este es un ejemplo muy claro, muy claro, de cómo tratamos de sanar nuestras heridas en personas que probablemente no vamos a poder sanar porque primero, no son nuestros padres. Segundo, no nos pueden dar amor incondicional. Tercero, la sanación está en uno mismo, no en tratar de vivir una historia idealizada creyendo que esa persona, como nos ama, ahora sí va a ser lo que nuestro padre o nuestra madre no nos dieron, que no nos va a dar nuestras necesidades emocionales. No, las necesidades emocionales probablemente esa persona ni siquiera sabe sus propias necesidades emocionales. Si nos tenemos que sentir validados para sentir que verdaderamente tenemos autoestima, ese es otro problema porque crea un montón de dependencia. Si para tomar decisiones le damos el poder de nuestras decisiones y el poder de nosotros mismos a otra persona, la otra persona va a terminar decidiendo por nosotros algo que no es bueno para nosotros y sobre todo no nos vamos a hacer responsables de esa decisión porque nosotros no las tomamos. Elegimos parejas emocionalmente distantes debido a las relaciones que vivimos con nuestros padres. Así ella, al verse abandonada nuevamente, empezó a callarse y a decir, yo puedo sola. Y tenía un grito en su interior, que lo único que hacía era llenar ese grito con comida. Así es, ¿cómo se puede sanar un patrón? Primero identifícalo, reconoce la herida. ¿Cuál es la herida de Ana? Ana escoge hombres que abandonan a sus hijos. ¿Por qué? Porque ella no tiene superada la herida de abandono de su padre y entonces tiende a escoger hombres que no están disponibles emocionalmente ni para ella ni para sus hijos. Esto lo que le hace es repetir con dolor
otra vez el abandono. Entonces, ¿qué tiene que sanar Ana con ella, no con el otro? La herida de abandono. También sanar la herida de rechazo, porque en esta parte también de yo no fui elegida está el no soy suficiente. ¿No? No obtuve la atención del padre. Obteniendo la atención de tu padre o de tu madre que no tuviste, la mirada de tu padre en otras personas, no lo va a sanar y es un error garrafal. Por eso hay muchas mujeres y muchos hombres que tratan de atraer la mirada de todos, si son mujeres de todos los hombres y si son hombres de todas las mujeres, para sentirse validados porque no tuvieron la mirada de la persona que los tenía que haber validado, que era su madre o su padre. Así que si yo tengo una carencia muy grande y tengo tanto miedo a la separación y al abandono, voy a traer esto con mis actitudes, mis comportamientos, mis maneras de ser, o por repetición, voy a tender a elegir hombres emocionalmente ausentes como mi padre para, en una especie de idealización, tratar de sanar con ese hombre que se parece a mi padre lo que mi padre no me dio. Entonces, primero reconoce la herida. En el caso de Ana, como ejemplo, es una herida de abandono. Mira el patrón. Una vez que ya lo vio en su padre, que vio que se callaba para no generar conflictos, porque le daba miedo el abandono, porque su padre se había ido y que su padre, aparte, se había comprometido con los hijos de otra persona, al igual que le estaba pasando ahorita. Su segundo esposo estaba comprometido completamente con la nueva pareja que tenía hijos y estaba dejando a un lado a sus hijos biológicos, porque eso era lo que Ana había vivido. Entonces, Ana, claro, al ver esto es yo puedo sola, y en lugar de defenderse se puso la armadura de la fortaleza. Claro, es una mujer muy loable porque sacó a sus hijos ella sola, sin embargo, no era justo, ¿no? Se tenía que empezar a defender. Entonces, reconoce primero lo que no te dieron, reconoce la herida primero, la herida y el patrón, que ya viste en Ana. Segundo, date lo que no te dieron y dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a darme algo que, o sea, me abandonaron? ¿Cómo voy a darme el no abandono? ¿Cómo voy a...? Sí, pues sí se puede. Empieza a no abandonarte a ti mismo, a ti misma. Empieza a estar presente para ti. Empieza a escuchar tus tristezas, a cuidarte, a como sostener a esa niña interior, a decirle que tú, a pesar de que el hombre que más quiere se vaya o la mujer más amorosa se vaya, tú nunca lo vas a abandonar y que siempre vas a estar ahí. Tus padres no pudieron darte la atención que tú deseabas, pero ahora está en ti darte todo el amor y cariño que necesitas para que tú no te abandones a ti misma, porque el niño interior tiene, cuando se abandona a sí mismo, a casi no querer vivir. Entonces tú vas a recuperar a ese niño la alegría de vivir cuando sienta tu niño interno que tú estás para ti, que tú te cuidas, que tú priorizas tus propias necesidades, que tus propias necesidades son más importantes que las necesidades de los demás. Ojo, esto no es egoísmo. Esto no es que tú no te preocupes por las necesidades del otro, pero es como cuando en los aviones te dicen que cuando vayas a poner la mascarilla de oxígeno, primero te la pongas a ti para después ponérsela a tu hijo o a una persona discapacitada o un anciano. ¿Por qué? Porque si no te nutres a ti, no te cuidas a ti, vas a tener esa herida y desde esa herida vas a estar operando en todas tus relaciones. Por lo que es muy importante primero tú tener un autocuidado de no abandonarte a ti, de darte seguridad, de darte amor, de darte protección, de repaternarte, o sea, hacer un repaternaje, ¿no? ¿Y eso cómo se hace?
no puedes perdonar a nadie si tú no has liberado la emoción. Sí, el perdón es muy bonito, muy de ay, pero primero lo que es importante es liberar la emoción, liberar el dolor de esa herida. Ay, liberar el dolor de esa herida. Y una vez que uno libera esa tristeza, libera ese dolor, se entiende a sí mismo, entonces ahí ya puede uno empezar a soltar ese pasado, a soltar esa herida, a sacar el dolor, a liberarlo internamente para poder después de hacer la liberación de la memoria emocional, perdonar a la persona, porque la persona no es que tampoco el padre lo haya hecho desde quererte molestar o quererte, es desde su irresponsabilidad, desde su inmadurez, desde los pleitos que ellos tuvieron, desde muchas cosas, uno tiende a repetir eso, ¿no? Entonces, saca el dolor, ¿no? Y después de sacar el dolor, entonces ya puedes hacer un proceso, puedes hacer una constelación, puedes hacer algo, te puede ayudar un terapeuta, puedes hacer terapia sistémica familiar, puedes hacer una terapia para sacar el dolor y resignificarlo, puedes hacerle una carta a tu padre, pero sobre todo, deja de buscar hombres o mujeres que no estén disponibles emocionalmente, que estén lejanos emocionalmente. Deja de querer enamorar a tu padre o a tu madre en otras personas. Deja de querer buscar eso que te faltó en personas que no están disponibles emocionalmente. Deja de querer, de tener la expectativa de querer curar en ellos lo que a ti te faltó, tus carencias afectivas, y empiézatelas tú, a cuidártelas tú y a sanarlas tú, repaternándote. Date todo lo que tu padre no te dio: presencia, el creer que eres suficiente, aceptación, no te dejes a un lado, es importante evitar depender emocionalmente, vamos con la autosuficiencia, a recuperar tu poder interior, toma decisiones por ti, hazte responsable de tu propia vida, no te autosabotees, no trabaja la sensación de sentirte inferior y de creer que puedes solo o sola, o sea, sí hay gente que puede estar a tu lado. Bueno, amigos, pues esta fue un grito de ayuda, que son los patrones, cómo sanar patronos transgeneracionales. Y fue tu programa de Alas de Resiliencia. Yo soy la doctora Carmen, yo tengo más de 20 años de experiencia en la consulta en terapia sistémica familiar. Fui alumna de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, y participo en diversos programas de radio y televisión, y aparte hago terapia individual, terapia de grupo, terapia de pareja, y tengo una técnica que se llama biodecodificación, que ayuda a superar este tipo de traumas. Así es que si te sientes, ¿no?, que siempre te estás topando con la misma piedra, ojo, ahí hay un patrón que tienes que resolver. Ya te dije cómo. Un saludo.